que debería por ahí explayarnos en un mensaje, porque por ahí es más sintético. A veces el horario nos juega por ahí en contra. Y a veces es como que por ahí tenemos que cumplir un determinado horario. Pero aquellos que han alcanzado, que ya tenemos hace un tiempo en el camino de Dios, queremos seguir dándole y glorificando y exaltándonos. ¿Por qué? Porque entendemos cosas que son importantes, porque hemos encontrado una respuesta y que produce dentro de nuestros corazones una satisfacción, que produce en nuestro corazón una tranquilidad, que produce en nuestros corazones paz, seguridad, confianza. Y cuando encuentras eso, no querés perderlo, ¿sí? Querés disfrutar de ese tiempo. Es como aquel que se enamoró, que no le ve ni un defecto, no le ve nada, ¿sí? Y ese amor, ¿no? Eso dura para toda la vida. Amén. Tiene que durar para toda la vida, tiene que durar ese amor, se va gestando. Hay cosas mientras uno va conociendo a la persona, pero se va gestando dentro de nuestras vidas. Amén. Dice las Escrituras de la siguiente manera: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Qué convicción que tenía el diablo. Si tú postrados me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Después de la tentación, él erró y dijo: vete, ya está, vete. ¿No? Y le dijo dos cosas importantes que me quiero detener en esto y luego seguiré leyendo. Dijo: si tú postrado me adorares, todo será tuyo. Respondió Jesús, le dijo: vete, Satanás, porque escrito estás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, oramos por tu palabra. Tu palabra es la fuente inagotable, Señor, para nuestras vidas, para nuestra mente, para nuestro corazón, Señor, en esta mañana. Que tú, Dios, puedas derramar espíritu de sabiduría, espíritu de entendimiento, espíritu de comprensión, Dios, en tu palabra. Honramos tu nombre, bendecimos tu nombre, te glorificamos a ti, Señor, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, la gloria por siempre y para siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Y todos decimos amén y amén, y le damos un aplauso al Rey que vive para siempre y para siempre. Amén. Quiero tomarme el tiempo suficiente y que usted me dé la oportunidad y la posibilidad de poder, porque todos venimos a la casa de Dios, más los que han alcanzado una madurez quieren alimentos sólidos, ¿sí? Pablo decía: el niño solamente bebe leche, ¿sí? Y es inexperto.
¿ok? Y eso es inexperto. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quería decir el apóstol Pablo? El Hijo de Dios, aunque es heredero de todo, no difiere de nada de aquel esclavo. No hay diferencia en que seas millonario, seas rico y tengas todas las cosas, las tengas, ¿sí? Pero seas pequeño, seas niño. O sea, de nada difiere, ¿sí? Porque no tienes la habilidad, la capacidad, no tenés para poder, aunque eres dueño de todo, ¿sí? Pero no tienes la forma y la manera de poder manejar por la inexperiencia que tienes. Cuando nosotros encontramos en las Escrituras, en la palabra de Dios, Dios empieza a bendecir nuestras vidas. Por eso quiero tomarme el tiempo en esto para que tu vida de ahora en más, y oramos para que Dios abra el entendimiento. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Nosotros somos el resultado de lo que nosotros creemos. Pero se puede modificar. No estoy diciendo que todos seamos malos. Me estoy refiriendo que hasta que nosotros encontramos la palabra y esa palabra me modifica y esa palabra me cambia. Yo hablaba día atrás de que Jesús de Nazaret les decía, escrito está escrito. ¿Ok? Está escrito en la palabra. Y él le dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿De dónde sacó esa fuerza y esa decisión de el apóstol Jesús de Nazaret para enfrentarse a Satanás y tomar esa determinación? Están en esas dos cosas. Está en la adoración y en el servicio. En la adoración y en el servicio. Recuerda aquellos que conocen las Escrituras. Dice que Sadrach, Mesach y Abednego eran tres judíos que habían sido cautivos y que estuvieron en un determinado lugar, en un reino, que ellos habían sido capturados y fueron llevados como esclavos. Y entonces el rey emite un edicto y pone una estatua y él dice en ese edicto que todos tenían que adorar. Y entonces estos tres muchachos toman la determinación y le dicen, no te vamos a responder. Eso se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 3, versos 16, 17 y 18. ¿No? Entonces, quiero que entiendas esta cosa tan importante. Ellos le dijo, no te vamos a contestar en este asunto. Al Dios que nosotros servimos. Ellos dicen así, al Dios que nosotros servimos, Él nos va a rescatar del horno de fuego. Porque habían calentado el horno 7 veces más de lo normal. La Biblia lo describe, habla que la gente que los tomó a ellos y los arrojó, murieron por el calor, por la temperatura tan alta, murieron. Y los tres muchachos se introdujeron en aquel lugar. El poder que tiene el servicio a Dios. Pero para hacer un servicio, para hacer el servicio a Dios, para adorar, primeramente tengo que conocerlo, tengo que saber, tengo que investigar, tengo que conocerlo, porque yo no puedo adorar a alguien que no conozco. Si no, por eso son los grandes conflictos mayormente a veces que se suele tener en la vida. Pero la Biblia dice, mas cuando dependa de ti, ponete de acuerdo. ¿Me entienden? Pero el conocimiento a mí, entonces yo por eso canto, por eso vengo, adoro a Dios, yo busco la presencia de Dios porque yo sé quién es Dios.
Y yo sé qué es lo que Él puede llegar a hacer. Por eso estos muchachos dijeron, no te vamos a responder. No te vamos a responder sobre esto. Haz lo que tengas que hacer. Pero nosotros confiamos en Dios. Al Dios que nosotros servimos te puede sanar. No importa la enfermedad que tengas. Al Dios que tú sirves, ese es el que puede proveerte, el que te puede abrir puertas, el que puede darte los recursos que tú necesitas para poder desarrollarte en la vida. Pero ese conocimiento a vos te va a dar una tranquilidad, te va a dar una paz, te va a dar una seguridad. Pero para eso necesitamos conocerlo a Él. La Biblia dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Y ahí estuvo 40 días y 40 noches. Pero en ese ayuno, en ese tiempo de ayuno que Él tenía, Él sabía el propósito, Él conocía. Tenía conocimiento, pero aún a pesar de eso, de ese tiempo de ayuno, de búsqueda, meditaba en la palabra. Y la palabra de Dios encontraba cabida en su mente y en su corazón. Y dice las Escrituras, verso 14 del capítulo 4 de Lucas, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu. Una cosa es ser lleno del Espíritu Santo. Una cosa es poder hablar en nuevas lenguas. Y otra cosa es estar lleno del poder del Espíritu Santo. Y cuando estás lleno, entonces entiendes y comprendes cuál es tu asignación, cuál es lo que debes de hacer. Entonces él dice, yo he venido para adorar y para servir y para dar mi vida por todos nosotros. Jesús vino, Él no vino a que le sirvan, sino Él vino a servir. Y Él ofreció su vida. ¿Me entiendes? Y entonces, y el resultado de eso, estás vos, estoy yo, estamos nosotros. Van a estar nuestros familiares. Van a estar nuestros seres queridos, van a estar. Pero para eso debes de asegurarte y debes de saber el propósito de Dios y que le conozcas y que en esta mañana puedas abrir tu corazón y Dios pueda manifestar su gloria y su poder en tu vida y en tu corazón. Dice el verso 16, vino a Nazaret, donde se había criado en el día de reposo, entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Una de las cosas, dice que él tenía la costumbre. Había una costumbre, había una necesidad. Y siempre acudía y siempre debes de venir. No importa cuál sea tu drama, no importa cuál sea tu problema. Quizás peleaste con tu esposa, peleaste con tu esposo, con el vecino y con un montón de cosas. Y tienes que venir a la casa de Dios. Dios tiene una palabra. Y esa carga, esa preocupación se va a deshacer con solamente una palabra. Con solamente una palabra se va a deshacer toda esa preocupación, toda esa carga, todo eso que no te deja avanzar, que te preocupa.
y todas esas cosas que están en el corazón. Pero dice que Jesús, una de las cosas fundamentales e importantes, dice que Él iba hacia el templo. Iba a la sinagoga, tenía la costumbre, tenía ese hábito, tenía ese deseo. ¿Por qué? Porque ahí había palabra de vida eterna. Porque ahí Dios se manifestaba, a donde era equipado y a donde recibía las instrucciones, a donde recibía luz, a donde recibía claridad, a donde recibía una dirección en su vida y en su corazón. Y dice la Biblia, y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga, en el templo, en aquel lugar, estaban fijos en él. ¿Será que habrá sido casualidad que él lea justamente lo que dijo el profeta Isaías 61, verso 1 y verso 2? Dice que se le dio el rollo, se le dio el libro. Y él abriendo el libro, dice que él abre el libro y empieza a leer. Ante toda la multitud, ante toda la gente, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Está recibiendo instrucciones. Se está recibiendo las instrucciones o la asignación para la cual ha sido apartado. Para vos también en esta mañana hay y esta es la instrucción. El Espíritu de Dios dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Todo eso lo puedes hacer. ¿Lo crees? ¿En serio que lo crees? Dios mío, ¿no? ¿Lo crees? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero el verso 17, el anterior, mire lo que dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Todas las respuestas para todas tus necesidades se encuentran en el libro. Todas las respuestas se encuentran aquí en el libro. Y dice: se le dio el libro. Recibe las instrucciones. La cierra y se sienta. Y dice las Escrituras que todos los ojos de la gente estaban sobre él.
Y él se para y dice, hoy se ha cumplido esta palabra delante de todos ustedes. La lucha que nosotros mantenemos o la lucha que quizás hoy tienes, hoy se puede resolver tu problema. Es que muchas veces nosotros buscamos la perfección y que nunca cometas un error en tu vida. Entonces, el desconocimiento a mí es como que me descalifica, como que no soy, como que no soy perfecto. Busca siempre la perfección. Ayer tuvimos una reunión con los líderes que están al frente. El próximo sábado creo que vamos a tener con los otros líderes que no hemos tenido. ¿Sí? Porque queremos que sirva. Porque ahí está tu potencial. Ahí está. Hoy, a partir de hoy, después de escuchar esta palabra, tu vida va a cambiar y vas a querer servir. Y voy a preguntar, aquel que quiera servir, venga y hable con el pastor Diego, o con la pastora Silvana, o con la pastora Gladys. El que quiera servir. Entonces, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que buscan la perfección. Yo ayer le decía, había un matrimonio y le digo, siempre vienes para que yo te ore. Le digo, pero vos tenés tu esposo ahí al lado. ¿Por qué no que ore por vos? Claro, no le crees porque conoce sus debilidades. Porque conoce sus defectos. Pero como a mí, en definitiva, no conoce mis debilidades ni nada, te es fácil más creer. Pero ahora la Biblia dice que el Espíritu está sobre mí. El Espíritu, ¿quién sana? ¿Sano yo o sana el Espíritu? El Espíritu. ¿Cuántas veces no te burlaste de Dios? ¿Cuántas veces no te reíste? ¿Cuántas veces escuchaste chistes acerca de Jesús de Nazaret? ¿Cuántas dijiste, nunca más vuelvo a la iglesia? Nunca vas a encontrar a una persona perfecta. Mira su carnalidad. ¿Por qué crees de que si yo puedo orar como pastor, va a ocurrir milagro? Pero si ora cualquier otro hermano, porque lo miras a él, miras la carne, pero no ves el espíritu que Dios ha ungido. Somos imperfectos. Nunca vas a llegar a la perfección mientras vivamos en este cuerpo. ¿Entienden? Entonces, esto es lo que pueda lograr entender. Claro, dice, pero yo tengo que prepararme, porque es bueno que conozcas. Es bueno que conozcas la palabra. Por eso hacemos las instrucciones, por eso hablamos, por eso le damos el discipulado, por eso le damos la actitud pastoral. Y luego después, los que hicieron el discipulado y la actitud pastoral tienen su propia iglesia, que son las células. Y ellos tienen la capacidad y la habilidad y le ministramos y le decimos que ellos pueden hacer eso, porque esa es la asignación que Dios nos ha dado a todos. Pero el gran problema es que no estoy preparado. Es que no estoy preparado. Pero las Escrituras dicen que cuando Jesús de Nazaret, todo lo vieron. Lo vieron a Jesús de Nazaret. Y dice la Biblia, y enrollando el libro, verso 20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en las sinagogas estaban fijos en él. Y comenzó a decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Recuerda, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y todos daban
Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salía de su boca y decía: ¿no es este el hijo de José? Él le dijo: sin duda me diréis este refrán: médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído se han hecho en Capernaum, haz también aquí, en esta tierra. Porque entonces miraban a Jesús, su carnalidad. Miraban sus defectos. Por eso te miran a vos, pero miran tus defectos. Pero eso era antes de conocer a Dios. Pero ahora Dios, cuando dice la Biblia, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Él les dio derecho y potestad de ser ellos hijos de Dios. No es engendrado por carne, no es por voluntad humana, no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Nació en el corazón de Dios de salvarte y darte la salvación y ungirte. No lo merecíamos. Entonces, nosotros miramos a la persona y queremos que esa persona cambie, tiene su proceso en cambiar. En la medida que vaya conociendo a Dios, en medida que vaya entrando en la intimidad, vaya conociendo, vaya leyendo las Escrituras, y ahora sabe de que toda la respuesta a todas sus necesidades está en las Escrituras, está en el libro. Entonces las tienes que leer y las tienes que ejecutar. Por eso dice, los de Nazaret le dijeron a Jesús de Nazaret: ¿por qué no haces los milagros que hacías allí en Capernaum? Hacelo también acá. Y Jesús responde. Jesús siempre respondió a cada interrogante y a cada pregunta. Como hoy en esta mañana o como hoy en este día está también contestando a tus necesidades o a tus preguntas o a tus interrogantes. Y responde Jesús de Nazaret. Verso 24. De cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda en Sarepta de Sidón. Y Dios contesta. Le dijo: 3 años y 6 meses. Hubo una sequía y hubo hambre. Y Elías no fue enviado a las viudas de Israel. Ahora la pregunta: ¿por qué crees que Elías no fue enviado a las viudas de Israel que estaban pasando necesidades? Se supone que él debería de acudir primeramente ¿a quién? A los de la casa, a los de Israel. Y ese es el gran problema que nosotros tenemos, y muchas veces por ahí nos enfrentamos. ¿Cuál es el problema? Porque veían, así como lo veían a Jesús de Nazaret, lo veían como el carpintero, como alguien que trabajaba. No lo veía como un hombre de Dios, como un siervo de Dios, con una vida cambiada.
que a pesar de sus imperfecciones, como vos, como yo, como todos tenemos imperfecciones, errores, pero a Dios le ha placido ungirte, llenarte del Espíritu Santo. Porque en definitiva, no eres tú el que sana, sino es el Espíritu de Dios, es Dios mismo que está en ti. Por eso Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, pero ¿para qué? Para predicar, para dar buenas noticias, dar vista a los ciegos, resucitar a los muertos, limpiar leprosos. Esa es la asignación. No, déjalo que el pastor está más cerca de Dios que vos, querido. Mira su imperfección, mira su carne. Eso es lo que miras, la carne. Eso es lo que nosotros miramos. Y eso es lo que te impide poder recibir. Eso es lo que nos impide a nosotros poder ser bendecidos. Y eso te estanca. Y quieres humanamente superar todos esos obstáculos y preparar. Vos le preguntás a la gente, ¿cuándo vas a venir a la iglesia? Cuando soluciones mis problemas. Nunca lo vas a solucionar. ¿No decíamos así nosotros? ¿Sí o no? No le escucho. ¿Sí o no? No, deja, el pastor está más cerca de Dios. ¿Y cómo sabemos que el pastor? ¿Y si el pastor no oró? ¿Y si el pastor se mandó la suya? ¿Cree más en el pastor? Ahora ya no le creo más. Ese es el problema. Y sigue. Pero ninguna de ellas fue enviada a Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. ¿Por qué? Porque no le creían. Porque no tenían fe. Por eso, ese es el problema. Porque no crees que es un hijo de Dios, que ha sido redimido por la sangre del Cordero. Y que eso lo habilita para ser un hombre de Dios. Y sigue hablando Jesús. Verso 27. Y muchos leprosos había en Israel en tierra del profeta Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Porque él estaba diciendo, lo que pasa es que ustedes no creen, pues. Ese es el problema. Había muchos leprosos. Pero solamente fue a quién? A este general del ejército, Naamán. Y le dijeron a Naamán, vino Naamán. Y encima también se enojó porque no, el profeta no salió a recibirle. El otro vino cargado con regalos, con presentes. ¿Sí? Venía con presentes para dárselo a él. Y entonces le dice él a su criado, dile que se vaya, que se zambulla 7 veces en el río Jordán. Y se enojó y se fue. Y decir que gracias a Dios estaban los criados. Y muchos de esos criados eran hijos de Dios. Y le dijeron, pero no te pidió nada difícil. Sencillamente te pidió algo que te zambulla. Algo difícil. Lo único que tiene que hacer es zambullite. Se fue, se zambulló. Y su carne ha sido restaurada. Y se llenaron de ira. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios a nuestras vidas. Entonces, esto es importante para nosotros, que nosotros podamos entender. No mires la carnalidad de tu hermano. Esto yo no estoy justificando. Para nada. El que tiene oído para oír, oiga.
Porque Jesús de Nazaret dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No dice que yo soy fan de Jesús de Nazaret. Yo creo en Jesús de Nazaret, pero yo lo sigo a través de las redes sociales. La Biblia dice servir. Hay un compromiso. Hay una responsabilidad. Hay algo que yo entendí. Entendí mi asignación. Entendí. ¿Me entienden? Entendí justamente. Entendí, entonces por eso entrego y rindo mi vida a Dios. Y adoro a Dios. Y le sirvo a Dios. No sé si le digo o no le digo. Así dice un predicador. ¿Le digo o no le digo? Dios es poderoso. De lo vil del mundo Dios ha escogido. ¿Qué me vio a mí? ¿Qué te vio a vos? ¿Cuál es la diferencia? Es que yo le creo y persisto. Yo creo que Él me puede utilizar para lo que dice la Biblia, para anunciar el año agradable, para sanar los enfermos, para limpiar leprosos, para resucitar muertos. En mi corto tiempo de evangelio tengo 2 resucitados y anoche estaba pensando en él. Tino lo conoce, Tino me lo presentó y es un hijo espiritual de Tino. Cuando él oraba, él decía: me quemo, y se empezó a sacar la ropa. Me quemo. Y él cuando estaba en el hospital donde está el Consejo Deliberante y nosotros oramos, él muere ahí. Y nosotros estábamos orando hasta que los médicos dijeron: bueno, se sacaron el barbijo, y quedó tendido ahí arriba. Sí. Y nosotros oramos. Un viernes llegó hasta la esquina. Nosotros teníamos reunión, llegó hasta la esquina y le dijo a la esposa: entra vos, yo no me voy. Y esa noche le metieron una puñalada en el corazón y le bajaron un ojo. Oramos y el muchacho volvió de nuevo a la vida. Luego después, cuando yo me voy a Río Gallegos, tenía una campaña en aquel lugar y me avisan. Yo había llegado en aquel lugar y me dice: está yendo en la ambulancia porque está en un estado crítico. Y yo estaba predicando y contándole en Río Gallegos que hay un hermano, le estaba contando testimonio. Le digo al pastor: mañana vamos a ir a verlo a la clínica, al hospital, vamos a ir y lo vamos a encontrar sentado leyendo la Biblia. Dicho y hecho, al otro día nos fuimos con el pastor Miguel Ángel Arteaga y lo encontramos ahí al muchacho sentado leyendo las Escrituras. Terrible. Entonces, eso es porque vos buscas tu perfección. Santifícate, prepárate. ¿Sí? Dios te da las herramientas. Aquí es un entrenamiento. Aquí yo recibo un consejo, yo recibo una palabra, yo recibo una administración. Esto me ayuda, esto me amplía mi vasija, mi recipiente. ¿Me entiende? Es grande. Entonces Dios va a verter, va a echar toda la gracia y toda la unción de Dios.
Te has limitado durante años o durante tiempo, te has limitado porque siempre has buscado la perfección en tu vida y humanamente nunca lograrás tener la perfección. Lo que tienes que hacer, dice Jesús de Nazaret, para el que cree, todas las cosas son posibles. Santifícate. Tómate la costumbre. Ven cada día, cada reunión hay. El lunes hay discipulado. El 20 de agosto empieza de nuevo la actitud pastoral. Vení, prepárate. Las herramientas. Que conozca. Le preguntarle al pastor, preguntarle al líder. Quemarle la cabeza al líder para que vaya a la casa y empiece a orar, a pedir revelación de Dios y que pueda, para poder alimentar a mi hijo, a un gran líder, a un gran hombre de Dios. Entonces, esa es la tarea. Si no, vas a vivir descalificando y cortando cabeza a todo el mundo. De lo que de gracia recibimos, lo damos de gracia. De lo que de gracia recibí, lo doy de gracia. Lo doy. Deja que la palabra entre en tu corazón y que germine esa palabra y produzca frutos en tu vida, frutos en tu corazón. Y si tenés un problema, decirle a tu esposo, ora querido, poneme la mano. Órame. Y se va a producir el milagro. Porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Debes de creerlo. Debes de cuidarlo. Debes de atesorarlo. Debes de adorarle. Debes de servirle. 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 No hay otra cosa mejor que servir a Dios. Es mejor que te gastes antes de que te rumbres. Si necesitas, vení y preguntá. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad. Y ellos, para tirarlo, para despeñarle, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. No pudo hacer milagro. ¿Por qué no pudo hacer milagro? Porque no había fe en ellos. Porque siempre miraron la perfección. Siempre miraron la carnalidad. Siempre miraron la carne. La Biblia dice, puesto los ojos en... Te invito a que te coloques de pie. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Voy a pedir al equipo si pueden subir. ¿Sí? Dios va a hacer cosas grandes. Ya lo está haciendo Dios. Si no te sana, no te preocupes, porque vos no sos el que sana. Tampoco decís, che, no tenés fe vos. No. La fe se va desarrollando. ¿Cómo voy a saber si tienes fe si nunca la aplicas? Debes de aplicarla. Sí, persona que encuentre, pum, orar, pum. ¿Me entiendes? Entonces Dios te escucha. Y eso nos va a permitir a nosotros que el reino de los cielos se extienda. Y que se extienda aún mucho más. Cantamos recién ese. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Anhelo siempre estar cerca de ti, mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia
siempre estar cerca de ti. Escucha lo que cantas. Mas yo sé que he fallado, tu presencia he descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma, Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente De agua viva, sacia mi sed. Dile a Dios. Llama de fuego, ven y purifícame. Como paloma, Como paloma con gracia, hoy se abrió los cielos, se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. En él está la respuesta, en él está la salida, en él está. Pero no solamente se refería a Jesús de Nazaret, sino más a todos los que le recibieron.